Facundo, ¿qué se pone en juego, ¿no?, en este año electoral en la Argentina? Yo creo que como 40 años atrás se puso en juego encarar el proceso democrático, hoy se pone en juego de una vez por todas encarar no solo la estabilización macroeconómica, sino un plan de desarrollo que dé prosperidad e inclusión a todos los argentinos. Ya no podemos emparchar más, no podemos bajar la fiebre, tratar los síntomas. La Argentina tiene que tener un cambio de paradigma. Hoy vimos los números de la pobreza, es inmoral, es insostenible, y aparte hay una sociedad mucho más escéptica de la dirigencia, una sociedad que no cree que alguien pueda resolver el problema argentino. Entonces, una situación muy difícil porque estamos mal y la sociedad está casi dándole la espalda a la política. Este escepticismo también es caldo de cultivo muchas veces, ¿no?, para propuestas más radicalizadas también, ¿no? Exactamente, esas propuestas radicalizadas que ofrecen fantasía son muy peligrosas, y yo creo que estamos frente a un riesgo de una nueva frustración si el enojo va en ese camino de ideas que no funcionan en ningún lado del mundo. Así que coincido plenamente y es muy importante lo que decís. Hay varios modelos hoy que se están planteando en la Argentina. Uno es un liberalismo infantil, te diría yo, sin banco central. Ningún país que se ha desarrollado no tiene un banco central, tiene que ser independiente del poder político, eso sí, todo mercado. Obviamente que yo soy pro mercado y parte de mi vida es ser emprendedor, como José, como todo, pero el Estado a mí me educó, nos dio salud, nos da seguridad, nos da justicia. Ningún país se ha desarrollado sin Estado. Una cosa es que tengamos un Estado poco eficiente, corrupto, que tengamos que tener un Estado inteligente, dinámico, pero ningún país se ha desarrollado sin Estado. Esas ideas son falsas, son chantadas. Después tenemos el otro modelo, que es el kirchnerismo, el populismo más de izquierda. Al otro le definiría como populismo de derecha, que hemos vivido en los últimos 16, los últimos 20 años en este esquema, y cada vez hay más pobres. Después tenemos un sector que quiere ir por todo rápidamente, a lo guapo cambiar todo. Yo no veo un consenso para eso, no, la sociedad ya no da más. Y después está el otro pensamiento, que es el nuestro, donde tenemos que ir a un consenso para el plan de estabilización macroeconómica y de desarrollo. Y para estos espacios parecería ser, para los espacios radicalizados, ¿no?, que cuanto peor, mejor, ¿no? O sea, la sociedad se polariza a medida que es más profundo también el fracaso económico, social. Coincido. La verdad que vos deberías ser buen candidato también. No en Junín porque está José, pero en la provincia. Pero, ¿por qué es importante lo que decís también? Porque este gobierno, ahora los argentinos estamos en una crisis económica fenomenal, tenemos más de 100% de inflación interanual, aún trabajando se es pobre para mucha gente. Y este gobierno lo que está haciendo, que no tiene un plan económico ni un plan de estabilización de la economía, está tratando de dejarle la bomba al próximo gobierno. Y algunos del otro sector también, de nuestro sector incluso, quieren que la bomba explote ahora. Es una irresponsabilidad de ambas partes, pero mucho más irresponsables son los del gobierno, que quieren pasarle la bomba al próximo gobierno. Ahora, para el peronismo, que uno se empobrezca trabajando es prácticamente una contradicción insalvable, ¿no?, para lo que significa el trabajo para el peronismo, ¿no? Bueno, porque ha cambiado el mundo y muchos dirigentes no lo entendieron. Vos fíjate que hay un sector del peronismo que es nostálgico de los 70. Muchos de ellos están en el poder ahora. Nosotros los radicales a veces somos nostálgicos de los 80. Y después tenés a los más de derecha, que son nostálgicos, el PRO o los libertarios, de los 90. Pero estamos en el 2023. Claro. Estamos nostálgicos de 40, 50 o 60 años atrás. El mundo cambió. Hoy la economía de un país es la educación, la innovación, el valor agregado a las cosas que se producen. Así que estamos debatiendo paradigmas viejos. Y el peronismo, obviamente, como el radicalismo, como los sectores de derecha o conservadores, se van a tener que actualizar, porque el mundo cambió hoy. Tenemos que entender que los países compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Hay 3 países en África que exportan el 70% del cacao.
y no tiene ningún impacto en la industria del chocolate. La economía del chocolate la maneja Bélgica, Holanda, Suiza, que no tienen cacao quizás, claro, pero tienen laboratorio, tienen recursos humanos, gente educada, con salud, justicia, instituciones fuertes, comercio internacional. Tenemos que entender que el valor de un país... Argentina no va a poder darle bienestar, gobierne quien gobierne, con esta matriz productiva primaria que tenemos. Entonces, si acá no hacemos una revolución que yo llamo del conocimiento, pero es de agregar valor, vamos a seguir administrando pobreza y discutiendo el subdesarrollo sustentable. ¿Y cómo ve la figura de Cristina? ¿Cree que es un ciclo terminado? Sí, sin duda. Yo creo que no creo que... Yo no sé qué va a hacer, pero creo que ella misma en el libro escribió que hay que tener un contrato social. Hay un libro que se llama... Yo leí los libros de Cristina y de Macri, los dos. Y bueno, los dos hablan de un acuerdo de contrato social, así que apelo, más allá de las diferencias, que tengamos un sentido común, porque este barco, si no hay un nuevo contrato social, no se encamina. La sociedad tiene que entender que muchas ideas que se ven en la radio, en la televisión o en los medios, que pueden ayudar para ganar una elección, pero no pueden para nada colaborar para transformar el país. Vos fíjate que nosotros, nuestro sector, ya ganó una elección. En 2015 le ganamos al kirchnerismo, pero no pudimos transformar la Argentina. Porque cuando anulamos a la otra mitad, se hace imposible gobernar. Y vos fíjate que puede haber un triunfo trágico en esta elección, que se gane, pero anulando al otro, confrontando tanto al otro, que después sea imposible gobernar. Claro, o sea, la grieta hace imposible llevar a cabo un gobierno. Te lo digo de otra manera, hoy los argentinos tenemos un problema económico, todo el mundo sabe que estamos frente a una crisis económica fenomenal, la sentimos, eso es un problema político. O sea, la Argentina está paralizada políticamente, porque la política no dialoga. Fíjate lo que pasó en el Senado. Fíjate lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Yo tengo vergüenza de decirte, mirá, soy diputado y estuvo trabado el Congreso. Fíjate el Poder Ejecutivo avanzando sobre la Corte Suprema. Entonces, un país con este bloqueo político no puede marchar. Hoy visité lugares en la zona que el mayor impedimento es la Argentina, es el sistema político argentino que no da previsibilidad económica, ni política, ni institucional. Ahora, el consenso, ¿no? Esta ancha avenida del medio, digamos, el problema a veces es que no tributa votos, ¿no? No existe el medio, por eso no tributa votos, porque no existe. Si vos sos de River y yo soy de Boca, no hay medio. Lo que nos une es la selección argentina. Entonces, lo que tiene que haber es liderazgos que convoquen a una nueva mayoría, pero es cierto, no hay medio, pero sí puede haber liderazgo como fue en su momento, hace 40 años, el de Alfonsín, que dijo, vamos a la democracia, y los peronistas, los conservadores, los de derecha, los radicales obviamente, todos se empujaron a reconstruir la democracia. Yo no veo que hay medio, y porque, ya te digo, ¿qué nos tiene que unir? Un momento de fin de ciclo, que tenemos que reconstruir un nuevo paradigma. La Argentina no puede emparchar más. Yo, sinceramente, si prefiero perder la elección o que no sea mi turno antes de decir falsedades. Yo vengo de la ciencia, de la medicina, no vine acá por un sentido patriótico, que no me quiero ir del país y me tenía que involucrar, como también es el caso de José, pero no estamos acá para ganar una elección solamente, estamos acá para ayudar a pensar en serio a nuestra patria. Y eso no se puede hacer sin una mesa amplia y sin consensos. Una vez que se gana el poder, primero hay que ganar, los liderazgos tienen que... Porque hay dirigentes que hablan de sentar en una mesa a todos, y hoy los votos son muy volátiles, no es que lo representa un sector. Entonces yo no veo como una reunión de cúpula, porque la verdadera grieta acá, te voy a decir la verdad, la verdadera grieta acá es entre nosotros, la gente que paga los impuestos, que trabajamos, y lo que tienen privilegios. Cualquier persona que tiene privilegios en Argentina es diferente a los ciudadanos comunes, que tenemos que vivir sin extraer de los privilegios, o sin usar los privilegios. Entonces, no se pueden sentar los privilegiados a ordenar ese consenso. Va a tener que haber liderazgos que contribuyan a un consenso de la sociedad. Yo lo veo más de abajo para arriba, lo veo más desde el interior hacia la capital que desde la élite hacia la sociedad. Si el problema, como usted dice, es más político que económico, la salida de esta crisis tan profunda del país podría ser más rápida de lo que uno podría pensar, ¿no? Bueno, estamos el paciente, te lo hablo como médico, el paciente está mal, no es que va a tardar en salir, pero Argentina, si resolvemos el problema político,
tiene una década en la cual podríamos duplicar las exportaciones. Mira, hoy exportamos como país alrededor de 90.000 millones de dólares. En una década podríamos exportar el doble, 180.000, con la misma población. O sea, seríamos el doble en 10 años. Un chico de Junín que empieza a estudiar en la UNOVA o que se va a La Plata a estudiar o a Rosario, medicina, tiene ya planificado 10 años, 6 de medicina y 4 de residencia. Un país, una década en un país, nada. Bueno, en 10 años los argentinos, si resolvemos la cuestión política, si no solamente confrontamos por confrontar y no pensamos un país, vamos a impedir que seamos el doble de rico. ¿Y por qué podríamos ser concretamente el doble de ricos? La minería. Tenemos una cordillera más grande que la de Perú. Perú tiene una cordillera más chica que la nuestra, sin embargo exporta muchísimo más minerales que nosotros. Tenemos la misma cordillera que Chile y exportamos 20 veces menos. Exportamos 3.000 millones de dólares, Chile 50.000. El agroindustria, que ha crecido, que es un ejemplo, Argentina es vanguardia mundial en el campo. El campo ha hecho las cosas bien, pero puede todavía crecer mucho más. La energía, Vaca Muerta, en 5 años podría ser otro complejo sojero de exportación. Fíjate que te digo, otro campo con la energía en unos años. La pesca sustentable, la forestación, el turismo, la industria del conocimiento. En 10 años podemos duplicar la riqueza. Sin embargo, si nos seguimos peleando por el poder, mientras la gente tiene hambre, no llega a fin de mes, te aseguro que voy a estar acá, si me invitas en 10 años, hablando de lo mismo que ahora. O sea, tenemos que realmente cambiar un paradigma. Habló del campo, estamos en la zona núcleo, en una zona agropecuaria. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? Bueno, yo vengo del campo, yo tengo varias cosechas encima, cuando era joven con mis primos que son contratistas rurales y tienen campo, yo tengo algo de campo, así que soy del sector. Obviamente que hay que ir una baja de retenciones en el futuro, pero hoy no se puede hacer porque no hay dinero. Y es interés del campo, incluso, que se diversifique la economía. Vos fíjate, si hoy tendríamos la energía desarrollada con lo que podríamos haber hecho si hubiésemos hecho gasoductos o plantas de licuefacción, si hubiésemos tenido minería desarrollada como otros países, como Chile, si hubiésemos tenido otras industrias, hoy le podríamos bajar el impuesto al campo. Claro. Es de interés del campo que otros sectores también crezcan, porque si no en cada crisis manoteamos el campo y si no ahora que el campo está sufriendo no le podemos bajar los impuestos, o sea que es interés del campo también este plan de país que estamos proponiendo, diversificar la economía y agregarle valor, y el campo tiene mucho más para crecer. Por ejemplo, el 70% del maíz que exportamos es en forma de grano, Brasil exporta en 30% en forma de grano, Estados Unidos 20%, o sea fíjate la capacidad de agregar valor que tiene el campo todavía. Ahora tenemos que diversificar la economía, si no siempre le abogamos al campo. ¿Está dispuesto a competir en una interna dentro de Juntos? ¿Cuál es el escenario, ¿no? digamos que visualiza de cara a la elección? Mira, el escenario, como seguramente lo ve José, es de mucho enojo a la política. O sea, yo lo que estoy viendo es de que la sociedad no cree que la política le pueda resolver los problemas. Es más, si vos me decís, ¿qué está pasando? ¿Qué ve Facundo? Y mira, yo veo una sociedad en la cual a veces me incluyo, que digo, ya la política no me solucionó los problemas. Por lo menos no quiero intoxicarme con conocer más. O sea, hay un apagón de la sociedad a la política. Entonces, si no reconstruimos eso, por ahí que se puede hablar de candidaturas, de lanzamientos, la gente no escucha, la gente dice, ¿de qué están hablando? Por eso yo siempre digo, ayer estuve en los medios nacionales, me preguntaban por la candidatura. En junio hay que decidir, falta mucho para junio, 2 meses en Argentina siempre es mucho, y en el polvorín que estamos ahora es muchísimo, así que obviamente va a haber unas pasos, ahí se van a definir los liderazgos, eso va a pasar, pero recién en junio se van a definir las candidaturas. Y está acompañado por José Molinari, precandidato a intendente de Junín. José, ¿cuáles son las expectativas, ¿no? con respecto a esta elección en Junín? La verdad que yo espero que se decida antes, Facundo. No, bueno, pero es cierto, para nosotros es un referente. De hecho, vos pensás que es mi primera vez en la participación política, jamás había estado en la política partidaria. Yo he estado en políticas gremiales empresarias, en clubes, pero no partidario. Y bueno, y esto generó, Facundo fue un poco hace 2 años cuando decidió dar el paso, nos ha convencido a varios. Y la verdad es que, de alguna manera, este compromiso que asumió él lo quiero asumir yo desde Junín y ojalá pueda convencer más gente, porque no tengo dudas que, como dice Facundo, se construye de abajo hacia arriba, pero sin dudas, cambiando 2 líderes no cambias la sociedad ni cambias el pensamiento
Y bueno, la verdad, hoy, y con una política tan desprestigiada como la que estamos teniendo, hoy gente nueva genera esperanza. Entonces, nada, yo estoy muy contento que hoy nos acompañe y decirle que él fue el que hoy me metió en este barro, como me dijo la vez pasada tu compañero Fernando, ¿no? Que me dijo, te metes en un lugar complicado. Sí, es cierto, lo sabemos, pero es más fuerte el compromiso que tenemos que lo que nos puede generar lo otro. Así que acá estamos. Manes, no puedo no preguntarle por un tema que es de actualidad mundial, que es este avance casi frenético que hemos visto estas semanas de la inteligencia artificial, de lo que es, por ejemplo, el ChatGPT 4, la Big Data, los grandes modelos, ¿no?, que están cambiando el mundo de una manera muy acelerada, ¿no? ¿Esto tiene algún riesgo? ¿Cómo lo ves? Muy buen punto. Primero que hay que hacer comité de ética, como están planteando varios expertos, por que esta tecnología, si no se controla, puede producir inconvenientes en muchas áreas. Pero ya que estoy en este programa con ciudadanos de mi zona de Junín y de toda la zona de influencia, tengo que decirle que sacando esta preocupación de que estos sistemas de inteligencia artificial puedan intervenir en sistemas de los estados, con los datos y demás, vamos al otro aspecto importante de esto, es ¿a qué mundo vamos? Vamos a un mundo híbrido. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial surge a mediados del siglo pasado. Al principio eran programas que hacían tareas para los que fueron programados. Y ya se especulaba en esa época, en el siglo pasado, que iba a ser mejor que los humanos, que no iba a haber robots que nos superaran. No pasó. Sin embargo, en la última etapa de la inteligencia artificial, los programas hacen tareas para las que no fueron programados. Entonces hubo un nuevo relanzamiento y ahora hoy otra vez la idea de que nos van a superar. No. En las cosas que somos humanos, nunca nos va a superar una inteligencia artificial. Se lo digo yo como experto en el cerebro. ¿Qué es lo que nos hace humanos? La creatividad. La forma en que creamos los humanos nunca lo va a hacer una máquina, ni por más sofisticada que tenga. Cómo decidimos, cómo manejamos las emociones, la empatía, el trabajo en equipo. Así que quédense tranquilos que vamos a un mundo híbrido donde tomamos lo mejor de la tecnología y lo mejor del ser humano. Por eso la educación del presente y del futuro y el trabajo del presente y del futuro va a tener que ver con invertir en las capacidades que nos hacen humanos y que las máquinas nunca van a poder igualar. ¿Y hay algún riesgo de esto? Porque bueno, se está hablando, ¿no?, hasta de frenar lo que es ChatGPT, por lo menos por 6 meses para analizarlo, ¿no? Claro, hay riesgos porque, como te dije antes, estos programas pueden, o esta inteligencia artificial puede intervenir en hackear sistemas de inteligencia de un país, o pueden hacer desastres en sistemas bancarios, pero el punto importante es que nunca nos van a reemplazar. Tampoco hay que perderle miedo a la deshumanización de la tecnología. Vamos a un mundo híbrido donde vamos, por ejemplo, cuando yo iba al colegio en Salto, tengo 54, hace 40 años, iba al aula, aprendía los datos, geografía, historia, matemática, y después iba a mi casa y solo hacía los deberes. Ahora va a ser al revés. Yo era un chico de mi edad en ese en Salto, de 14 años. En este dispositivo puede aprender cualquier tema, geografía, matemática, incluso mejor que cualquier profesor. Pero después va a aprender en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Antes lo hacíamos en el aula. Claro. Pero después vamos a tener que ir al aula a hacer las tareas colectivas. El aula va a servir para que el docente, que no va a ser reemplazado por la máquina, inspire, motive, sea de ejemplo. Vamos a una educación inversa. Pero no hay que tener miedo a la tecnología. Pero vamos obliga a replantear la educación. Sí, ¿no? Va a cambiar la educación, ya cambió. Por eso te digo, va a haber una educación inversa. Antes íbamos al aula a aprender y hacíamos los deberes solo. Ahora vamos a aprender en cualquier momento solos y vamos a ir al aula para hacer la tarea colectiva. Va a una educación inversa y además vamos a invertir mucho más en las cosas que nos hacen humanos. La inteligencia artificial y la tecnología ya es mejor que el cerebro humano en muchas tareas. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya es mejor que nuestro cerebro, que nosotros, en analizar grandes datos y encontrar patrones. Pero nunca va a ser mejor que nosotros en entender si vos estás triste o contento, en darte un abrazo, en la empatía, en la inteligencia colectiva, en la creatividad. Así que vamos a un mundo híbrido.